Qué bueno que estén conmigo en otro episodio más de Elian Verónica desde nuestro canal. Vamos a estar hablando hoy de un tema muy importante debido a todas las implicaciones que tiene a la salud mental, pero también a la salud pública y sobre todo por los cambios que estamos viendo que con toda posibilidad ocurran. Y me refiero al tema del cannabis o, como yo le llamo, a calzón quitado, como es marihuana. Sabemos que hay unos aires de unos cambios. La administración de Biden planifica o está contemplando recategorizarla de tipo 1 a categoría 3. En el tipo 1, pues, es una sustancia que no tiene uso médico y que no es legal. Sin embargo, en la categoría 3 puede haber ¿verdad? Alguna intervención médica con receta. Así que está poniendo el uso de esta sustancia o una sustancia que por lo menos los datos científicos nos apuntan a que no tiene validez o uso médico, a excepción de unos cannabinoides purificados, que eso lo vamos a hablar más adelante, categorizarla para expandir esta industria, porque esto es una industria verdaderamente. Mucho se ha dicho sobre el tema de la marihuana, música, canciones, algunos, ¿verdad? Personas que hacen contenido y tenemos que comenzar a hablar de este tema a calzón quitado porque hay mucha información corriendo por ahí que ha ido desplazando los datos científicos y las investigaciones de los profesionales de la salud mental, entre otros. La discusión impulsada por la marihuana o por la industria de la marihuana, deberíamos decir, oculta estos datos científicos. Y cuando hablo de datos científicos no me refiero a publicaciones de 420.com ni matasagradas.com, me refiero a revistas científicas y de peer review donde se discuten y se presentan los daños del uso de la marihuana, no solamente a la salud mental, sino también a la salud física en general. Al momento existen más de 20,000 peer review donde se explica y donde se presenta las consecuencias del uso de la marihuana. Sabemos que el término que se utiliza es el término industrial desarrollado por la industria, que es cannabis medicinal. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre los términos también, donde, ¿verdad? Se desplazan los efectos severos del uso de la marihuana, que van desde depresión, psicosis, hasta consecuencias físicas. Incluso los estudios también apuntan que las mujeres que utilizan marihuana, los bebés en el útero reciben un impacto brutal, nacen con problemas cognitivos, bajo peso al nacer y muchas otras complicaciones de las cuales tampoco se está hablando. De hecho, en Estados Unidos, en una reciente investigación en algunos estados, se demostró o se logró recoger datos de que por lo menos 7 de cada 10 dispensarios recomendaban el uso de la marihuana a las mujeres embarazadas. Así que esto es una industria que está en crecimiento, lamentablemente en Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico los datos por lo menos apuntan a que la industria no ha logrado pegar fuertemente y que ese aumento de pacientes o de clientes buscando este producto no ha cumplido con las expectativas de la industria. Y entonces vemos ahora algunas organizaciones, algunos abogados apuntando a que el gobierno intervenga para que promocione aún más el uso de la marihuana y que la industria pueda florecer en Puerto Rico. Comencemos con la confusión de términos. Hablamos de cannabis medicinal. La realidad es que eso es un término industrial que le cae como anillo al dedo a la industria porque es elaborado para normalizarlo y para comercializarlo. Así que no hablemos de marihuana porque la marihuana tiene una connotación negativa. Mejor vamos a hablar de cannabis medicinal, ¿ok? Cannabis medicinal es un término industrial, pero realmente es un disparate porque no hay tal cosa como cannabis medicinal. El cannabis es la planta viva verde. Eso es cannabis. Marihuana son los tallos, las hojas, las semillas, la flor seca, lista para su utilización, preferiblemente fumada.
aunque sabemos que se utilizan recetas, en mantequilla, se desarrolla una pasta también a base de la marihuana, comestibles, chicles, chocolate, paletas, hasta bebidas alcohólicas también con THC. La planta del cannabis tiene más de 500 compuestos. De esos 500 compuestos se han encontrado unos que se conocen cannabinoides. De esos cannabinoides hay 100, 115 aproximadamente, y de esos los más estudiados son dos, el CBD y el THC. El THC, o mejor conocido como tetrahidrocannabidiol, es el componente psicoactivo, es el componente que pega, que da la nota, que va a otros órganos del cuerpo, pero específicamente al cerebro. Como todos sabemos, el cerebro es nuestro chief commander. Usted afecta el cerebro, usted se afecta el funcionamiento del cuerpo completo. Eso no se lo va a decir la industria del cannabis. Así que lo que estamos viendo es cada vez productos con gran contenido de THC, que es el ingrediente psicoactivo, el que pega. Eso es lo que están promocionando los dispensarios. Y yo le quiero nombrar algunas de estas cepas que son las que utilizan algunos de estos dispensarios. White Widow, Granddaddy, Crystal Meth, AK-47, Mamma Mia, Purple Daddy. Esa es la medicina que usted se está tomando, si es que usted está consumiendo el cannabis. ¿Por qué yo menciono todo esto? Porque tenemos que ir desmontando mucha de la información que estamos recibiendo, y hoy vamos a estar hablando con un psiquiatra experto y se especializa en el tratamiento, ¿verdad?, de niños y adolescentes. Va a estar con nosotros hoy el psiquiatra Alexis Torres. ¿Qué pasa con este asunto del THC? Pues que las plantitas de las marihuanas, del cannabis, se han ido cruzando, los comercios, ¿verdad?, y los productores lo han ido cruzando para que cada vez tengan más contenidos de THC, porque eso es algo que se ha encontrado cuando las plantas se cruzan, aumenta ese consumo de THC. Y lo que estamos viendo es una promoción de muchos de estos dispensarios. Oye, tengo las galletitas con 30% de THC, tengo las gummies con un 20%, tengo las galletitas de coco, los chocolates. Lo que no nos están diciendo es cuáles son los efectos perjudiciales del THC, sobre todo fumado, porque sabemos que aunque aquí en el reglamento se buscó prohibir el uso de la flor para que no se fumara ni se vaporizara, sabemos que la industria aquí en Puerto Rico está manga por hombro y que no hay supervisión del Departamento de Salud. De hecho, el Departamento de Salud promueve un sinnúmero de condiciones como que son aptas para la utilización de marihuana. Y es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros hablamos de medicina, o por lo menos de medicina moderna, hablamos de productos que se conocen sus componentes y tienen dosis, hay una estandarización y sobre todo no se fuma. Cuando se quema, estos químicos se convierten en más de 4,000 sustancias tóxicas. Eso no se lo van a decir tampoco. Cancerígenos con cianuro, incluso 20 veces más amoníaco que la utilización del tabaco. O sea, que esto no es una sustancia. Usted no está fumando una sustancia, usted está fumando una polisustancia. Esto se convierte en más de 4,000 químicos tóxicos y dañinos. Departamento de Salud promociona el uso de la marihuana para el Alzheimer, para la anorexia, para el autismo, cáncer y tratamiento de quimioterapia, para la depresión, para desórdenes de ansiedad definidos bajo el DSM-5, enfermedades degenerativas, enfermedades incurables avanzadas, hepatitis, insomnio, migraña, Parkinson, fibromialgia, trastorno bipolar, glaucoma. Mire, la marihuana se ha convertido en la nueva moringa. Esto es la nueva uña de gato, el nuevo colágeno. Esto lo sana usted. Esto sirve desde para matar piojos hasta curarle la depresión. Y es importante que nosotros entendamos de qué se trata verdaderamente la utilización de la marihuana. No del cannabis medicinal, porque el cannabis medicinal no existe. El cannabis es la planta viva verde. Cannabis medicinal es el término creado por la industria para normalizarlo, para que pegue en la sociedad, para comercializarlo, para desarrollar personas
o para buscar que las personas se queden juqueadas verdaderamente con el producto y que florezca la industria de la marihuana aquí en Puerto Rico. Así que vamos a tener a este profesional de la salud mental que vamos a estar discutiendo estos temas y sobre todo hablando de cuál es el impacto del uso de la marihuana en los niños, en los adolescentes y cuáles son los riesgos de una exposición continua y sobre todo comenzando en etapas tempranas del desarrollo. Alexis, hola. Qué bueno que estés conmigo en la mañana de hoy, en este episodio. Para mí es un placer. Hemos grabado, ¿verdad? En años anteriores estuvimos hablando también sobre este tema en un momento dado. Sé que has estado activo, que has estado educando, que haces tus publicaciones para educar a los papás y para trabajar con los adolescentes sobre este tema. Así que para mí es un honor que estés con nosotros en Elian Verónica el día de hoy. Gracias por la invitación. Este tema es un tema del cual he escrito mucho porque la realidad es que no es lo mismo uno estar sentado en un escritorio viendo paciente tras paciente tras paciente y que te suene mucho, ¿verdad? Estoy usando cannabis medicinal y uno darse cuenta, obviamente, de la desinformación que tienen muchos de los pacientes. Entonces, nosotros como médicos, la responsabilidad que tenemos de poder orientar y no solamente presentar la parte beneficial de algo que tú estás usando, sino también los efectos secundarios que esto puede traer. Y levanta obviamente bandera porque muchos de estos pacientes que están utilizando el cannabis, incluyendo adolescentes, ¿verdad? Porque aunque no tiene una indicación directa para adolescentes y la ley protege un poco al adolescente a menos de que haya... Por lo menos está escrito en papel, aunque no le haga mucho caso. Pero sabemos que los adolescentes están teniendo acceso al uso del cannabis por parte de sus padres, por parte de amigos, conocidos, que lo adquieren de los dispensarios y obviamente pues lo utilizan a su manera, como ellos entienden. Así que ahí entramos en un conflicto donde tenemos adolescentes utilizando el cannabis de manera irresponsable y con un sinnúmero de interacciones que tienen con medicamentos que son prescritos, que tampoco es algo que se le pregunta al paciente, ¿verdad? Cuando se le da una licencia de cannabis. Eso que mencionas es importante porque, como explicaba al principio, en la medicina moderna se conocen los compuestos de los medicamentos, están purificados, están estandarizados y se conocen sus dosis, contrario a lo que ocurre con la industria de la marihuana y con muchos de estos productos que no están estandarizados. La gente no sabe que, por ejemplo, una propia matita, todos sus compuestos, no todos tienen los mismos químicos. Una hoja de una misma planta puede tener compuestos y químicos distintos a otra hoja de la planta, a la flor. O sea, una propia plantita, no hay manera de tú sentarte a estandarizar todo eso. O sea, y la gente desconoce eso. Te van a vender un producto, pero realmente la propia industria no sabe lo que hay en ese producto que te está vendiendo como medicina. Entonces le dicen, no, cannabis medicinal. Mira, realmente tú no estás usando cannabis, tú estás usando marihuana. Cannabis es la planta viva verde. Y nadie, que yo sepa, yo no he visto nunca en un dispensario vendiendo una planta viva verde. O sea, es marihuana lo que nos están promocionando. Entonces, mencionaste este asunto de cómo converge el uso de esta sustancia o estos productos con otros medicamentos. O sea, háblame un poquito de eso, porque sabemos que, por ejemplo, Alexis, ¿cuántos años tú llevas de preparación para tú ejercer en tu campo? Bueno, son casi 14 años de preparación, ¿verdad? Total. En el área de niños y adolescentes, son 2 años adicionales que uno hace luego de la especialidad de adulto. Y en estos dispensarios tenemos a personas, los bud-tenders, que lo que tienen son 6 horas de educación continua para promocionar y para venderle un producto a una persona que verdaderamente puede que tenga una condición médica. O sea, ¿cómo una persona con una preparación de 6 horas puede darle una recomendación? Porque el médico no es el que recomienda. El médico recomienda que utilices el cannabis, pero quien te va a dirigir a ti a utilizar X producto es ese bud-tender que tiene 6 horas de educación continua. O sea, ¿cómo ocurre eso? Le pregunta por qué medicamento usted toma, usted tiene condiciones del corazón, usted tiene depresión y bipolaridad. Pues mire, no le puedo recomendar este producto. Porque, o sea, explícame este asunto de la interacción de los medicamentos y las sustancias, porque eso no se habla en esta discusión del cannabis. Claro,
porque es un tema bien complejo y requiere mucho estudio y preparación, y inclusive en el área donde yo estoy, yo tengo que estar leyendo continuamente y poniéndome update porque las cosas van cambiando. El problema del cannabis con medicamentos, por ejemplo, de salud mental, que son los que yo prescribo y superviso, ¿verdad?, con los pacientes, es que recientemente han habido estudios donde se ha demostrado que, por ejemplo, pacientes que están utilizando antidepresivos prescritos por su médico, algunos nombres, por decirle algunos, el Sertralin, Zoloft, el Lexapro, Escitalopram, que son nombres conocidos, tienen una interacción directa con el cannabis. Entiéndase que aumentan la concentración de la droga, o sea, del medicamento que yo estoy prescribiendo en la sangre. O sea, que si yo te estoy dando una dosis de 50 miligramos de Zoloft para tu depresión, al tú combinarlo con el cannabis, lo que estás haciendo es aumentando la concentración máxima de esa droga que yo te estoy dando en sangre, obviamente poniéndote a riesgo de muchas cosas. Primero de efectos secundarios, intoxicación, entre otras cosas. Y esto se debe a que el cannabis interacciona directamente con unos citocromos, que son unos mecanismos que el cuerpo tiene para metabolizar la sustancia, y lo que hace es obviamente que inhibe muchos de estos citocromos, causando entonces que la droga que yo estoy prescribiendo o el medicamento que yo estoy prescribiendo supervisado, y le digo droga porque es una droga lo que yo prescribo, la única diferencia es que yo la estoy supervisando mensualmente, cada 2 semanas el paciente va a mi oficina. Tú haces preguntas, tú dices qué ha sucedido, cómo te has sentido, estás teniendo alusiones. O sea hay un seguimiento. Hay un seguimiento médico, riguroso, especializado. Lo que no ocurre exactamente en la industria del cannabis. ¿Qué ocurre? Me pone a mí en una situación bien difícil, en el sentido de que tengo que entonces yo o tratar obviamente de evitar utilizar ciertos medicamentos porque el paciente persiste con el uso del mismo, o simplemente pues orientarlo y dejarle saber al paciente que lo está haciendo bajo su propio riesgo y lo tengo que documentar. O sea, que se altera un tratamiento de salud mental, o sea, se altera totalmente. Eso puede traer repercusiones, incluso que el problema que está enfrentando la persona empeore y no mejore. Y entonces, en el caso mío, que son condiciones de salud mental, cuando yo miro, por ejemplo, las recomendaciones que hacen para el uso del cannabis, hay un listado de condiciones médicas. Yo me cuestiono, obviamente, ¿verdad?, de dónde sale toda esta información, porque cuando tú vas a los estudios empíricos de evidencia científica, está bien claro y se ha visto ya en literatura reciente que el cannabis en cualquiera de sus presentaciones tiene un efecto nocivo en pacientes con depresión, con ansiedad, con trastorno bipolar, y no es hablar de los pacientes con psicosis o esquizofrenia, ¿verdad?, que los puede exacerbar. Así que esta data está mal informada, así que yo, cuando tengo la oportunidad de ver a los pacientes, yo les pregunto abiertamente, o sea, y les digo cómo lo usas, de qué manera lo estás usando, porque es mi rol educar. Entonces, cuando los escucho, por ejemplo, que me dicen que los están fumando, lo están usando como flor, pues los oriento, les digo, mira, nada que se fume es medicinal. ¿Por qué, Alexis? Explícanos para que la gente que nos está escuchando sepa por qué fumar y vaporizar no es medicina. Vamos a ver con los términos médicos. Cuando hablamos de medicamentos, por ejemplo, cuando hablamos de medicamentos que nosotros prescribimos, son medicamentos que tienen una dosificación, uno sabe los efectos secundarios, uno sabe los pros y los contras. Además de que no hay ningún medicamento en la historia de la medicina que yo le pegue fuego con fines medicinales, ¿verdad? Así que nada que se fume es medicinal. Entonces, cuando usted quema o crea este proceso de combustión, uno crea una decarboxilación de este producto, y esto genera un sinnúmero de terpenos y un sinnúmero de fitocannabinoides, que son la parte tóxica. Hay 4 que son los más conocidos, 2 que son los mucho más conocidos, que el THC y CBD, que entonces tienen unas implicaciones directamente con el cuerpo, ¿verdad? Porque es el psicoactivo, es el que genera muchas veces la psicosis, es muchas veces la que genera la euforia y la dependencia. Porque cabe mencionar que el cannabis, aunque se hable que es cannabis medicinal, que es un lenguaje comercial, o sea, el cannabis definitivamente es algo industrial, es un término para poder captar la atención, obviamente, y lamentablemente afectar la percepción de lo que es el cannabis o la marihuana en la población de adolescentes y niños, porque hoy en día tú le dices a un adolescente, le hablas sobre el cannabis, no, papi, es que eso es medicinal.
Es una plantita natural, eso no tiene, mami, pero, que, pero si el gobierno pero si el gobierno la promociona como medicina, como me dijeron a mí una vez, ¿verdad? Trabajando con adolescentes, me dijeron, Miss, pero ¿cómo usted nos va a decir que el cannabis hace daño? Si el cannabis, el gobierno lo aprobó, eso es una planta medicinal, ¿de qué usted me viene a hablar? Eso fue un campamento de verano que estuve trabajando con adolescentes y yo, o sea, ¿cómo tú puedes combatir esta desinformación y este mito del que el cannabis es medicina y que tú lo puedes fumar porque es una plantita inofensiva? Y es eso mismo que estás explicando. O sea, hay unos compuestos que al tú quemarlos se convierten en otros compuestos tóxicos. O sea, pero es tan difícil, ¿verdad?, contrarrestar esta información porque sobre todo no hay educación propia a nuestros jóvenes y adolescentes. Por ejemplo, están los vape o los cartridge, que son una modalidad que está bien de moda. Y entonces, estos cartridge, muchos de ellos tienen un producto que es un producto que se utiliza, por ejemplo, en las cremas de belleza que utilizan las mujeres y es una solución basada en vitamina E, que es bien viscosa. Así que cuando tú usas este cartridge y quema o vaporiza y ese humo va a tu pulmón, ese pulmón se llena de esta sustancia viscosa que va obviamente tapando los alveolos, que son como unos saquitos que son los que nos ayudan a respirar y hacen el intercambio de oxígeno de la sangre al pulmón y por eso es que respiramos. Y entonces los va tapando al punto que va creando lo que se conoce como un insulto al pulmón. Y desde la pandemia, que ha habido el aumento bien grande del uso del cannabis, de fumado, hemos visto que se han desarrollado condiciones pulmonares, una conocida como EVALI, que es E-Cigarette Alveolar Lung Injury. Muchos neumólogos la están describiendo actualmente, que va bien dirigida al uso, obviamente, de estos dispositivos electrónicos con marihuana o con cigarrillo o con nicotina, con otros sabores artificiales, etc. Así que son cosas que se ven bonitas, que se ven lindas. O sea, la marihuana tiene sus funciones, o sea, cuando yo le digo, la fibra de la marihuana es excelente para hacer ropa, una calidad buena, o sea, pero todo tiene obviamente su uso, ¿verdad? El cloro es bueno para matar gérmenes, pero no nos los tomamos. Entonces mucha gente a veces me dice, no, pero es que tenemos receptores, entonces si tenemos receptores los podemos utilizar. Bueno, tenemos receptores de opiáceos y la heroína sigue siendo una sustancia. Y no es que nos metamos heroína, exacto. Eso que estás mencionando, hace poco hubo una discusión en un programa bien conocido, ¿verdad? De vacilón, donde ellos decían, mira, pero si es que nosotros tenemos receptores cannabinoides, nuestro cuerpo está hecho para esta plantita, decían los conductores, dos viejos, que yo me avergüenzo. Y yo decía, Dios mío, o sea, la información que le estamos llevando a la gente, mira, no es que tu cuerpo esté desarrollado para que tú te metas marihuana, es que se ha descubierto que hay unos receptores que como responden a esos cannabinoides, se le han llamado receptores cannabinoides, pero no es que tú te tengas que meter la sustancia. O sea, responden a las endorfinas propias del cuerpo, responden obviamente a ciertos neurotransmisores que generan cierto placer, etc. Pero no es que el beneficio es entonces que voy a introducir una sustancia que sea cannabinoide para tener un deseo deseado efectivo. Así que es mala información, ¿verdad? Y nos toca a nosotros, ¿verdad?, orientar y educar obviamente a esta población. Ocurre que estamos batallando con un mercado, porque esto es una industria y obviamente yo no tengo problema con que cada persona tenga su negocio, pero usted tiene que presentar ambas monedas y usted tiene que presentar responsablemente los efectos nocivos y las indicaciones reales que tiene un producto versus las que no, y el efecto a largo plazo. Porque a veces somos muy instantáneos en las cosas y somos personas que queremos ver resultados rápidos y esto me dio un high ahora y me siento bien y por eso lo utilizo. Pero yo llevo al paciente, específicamente a los adolescentes, a pensar, vamos a pensar 5 o 6 años, qué es lo que se está viendo, porque esto del cannabis empezó en Uruguay, pero vemos que en Europa ya hay muchos estudios en Colorado del efecto a largo plazo. Recientemente estuve leyendo un artículo, tan reciente como en marzo, de la Academia de Psiquiatría de Niños, donde ya empezaron directamente a relacionar, controlando con todos los demás componentes, ¿verdad? Familia, bajo educación, etc. Quitando todos esos componentes, que el aumento de suicidio en niños y adolescentes ha aumentado considerablemente en pacientes que han estado utilizando cannabis, o sea, en estudiantes o jóvenes o niños usando cannabis. Así que estamos viendo que el aumento de suicidio ha aumentado en tanto recreacional como el llamado medicinal. Si yo me pregunto y me cuestiono,
sea, ¿cuál es el fin de seguir impulsando o dándole foro tan marcado a esta industria que al fin lo que está causando es una disminución poblacional, ¿verdad? Porque estamos perdiendo obviamente adolescentes, perdiendo jóvenes. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y me tengo que hacer la pregunta, ¿verdad? Porque muchas de nuestras políticas responden a intereses mucho mayores. Lo que pasa es que cada cual en su mundito pues piensa obviamente que no le va a llegar, pero pues tenemos que empezar a levantar bandera ya con respecto a esto. Eso es así, doctor. Yo quisiera que pusiéramos este videíto breve de una discusión, ¿verdad?, entre dos figuras conocidas en Puerto Rico. Solamente vamos a poner un clip porque quiero que abundemos un poquito sobre esto que vamos a ver en el video entre estos dos panas hablando, ¿verdad?, sobre las adicciones, el uso de drogas y marihuana. Así que vamos al videíto. Explica lo que es Reefer Madness. Hay una película que se hizo para demonizar la marihuana, el cannabis, y esa película decía que el cannabis tú lo probabas y de una vez que lo probabas, ¡oh! Te ibas a volver loco y te ibas a ir a escracharte. Crímenes, violación, todo. O sea, chocar. Exacto, que si tú ibas a fumar marihuana o probabas la marihuana y te ibas a volver loco y de repente, o sea, una loquera. La gente probó. Eso no es verdad. Es parte de estas discusiones que tenemos bien común y bien natural, que nuestros jóvenes escuchan constantemente y continuamente sobre el consumo de marihuana. Entonces, lo que Jay está describiendo ahí, ¿verdad? Nosotros que somos los, ¿verdad?, profesionales de la salud mental, podemos entender que se refiere a una psicosis o una pérdida de contacto con la realidad. Entonces ahí lo dicen bien casual, como que, no, mira, eso no va a suceder, tú sabes, como si eso fuera un mito. Y yo quisiera que tú nos explicaras un poco sobre este asunto de psicosis, si hay tal cosa como una psicosis inducida por uso de marihuana. Y luego quiero que vayamos a la discusión de otro videíto que nos presenta un ejemplo sobre este asunto, ¿verdad?, del uso de marihuana y la psicosis. Pues mira, lo que él está trayendo, ¿verdad?, lo que poquito que pude escuchar y responsablemente cuando uno va a hablar de sustancias, pues hay que hablarlo con mucha cautela porque esto tiene un efecto nocivo, ¿verdad?, en términos generales. Es cierto que muchos pacientes utilizan el cannabis y no tienen un efecto inmediato de desorganización o de psicosis, que vamos a explicar lo que es, pero tiene un impacto a largo plazo y es lo que se ha visto obviamente en los estudios, en disminución en el coeficiente intelectual, disminución en la atención, en el procesamiento de información visual, espacial, o sea, tiene un impacto a largo plazo. A corto plazo también tienen algunos casos, no son todos los casos, pero sí puede ocurrir lo que se conoce como una psicosis induced, ¿verdad?, por cannabis. Y básicamente psicosis es una desconexión de la realidad. Usualmente ocurre cuando unos neurotransmisores específicamente de nuestro sistema aumentan en una cantidad desmedida y obviamente causan que lo que nosotros, lo que veíamos, lo percibamos como amenazante, como que nos pueden atacar, y entonces reaccionamos de manera inconsciente, ¿verdad? Y entonces puede llegar al punto donde la persona pierde la realidad y se siente tan amenazado o pueda coger obviamente algún tipo de artículo o algo y pueda hacerse daño la persona o hacerle daño a otra. Así que no hay nada más allá, ¿verdad?, claro que sí puede ocurrir una psicosis inducida por cannabis. Lo que no ocurre es retirada por cannabis, no está descrita, pero sí intoxicación y dependencia por cannabis y depresión, ansiedad inducida por cannabis, depresión inducida por cannabis. O sea, estos diagnósticos sí están descritos en la literatura de él. Así que cuando yo empiezo a ver incongruencia, y ahí es donde yo vengo, o sea, porque la incongruencia viene comenzando como todavía el cannabis sigue siendo una droga categoría 1, que está junto con el LSD, con la heroína, que son no uso médico. No uso médico y de alto riesgo adicción. Pues entonces es más fácil entonces yo bajar la categorización, la bajo, la hago, quito esa percepción de que no es nociva, y entonces cambio la manera como las personas ven entonces el cannabis. Y es lo que ha estado pasando. Entonces, si yo le quito esa intensidad, no es nocivo, no es peligroso, bajo de categoría, el mensaje que estoy llevando es buena, la podemos utilizar, no es nociva. Y ahí es donde vienen obviamente las crisis mayores, que vemos continuamente de adolescentes obviamente que tienen dependencia al cannabis,
que tienen intoxicación por cannabis y los efectos secundarios a largo plazo que esto trae. Porque eso es otra cosa, estamos hablando de este impacto, pero muy pocas veces la industria y esta, ¿verdad?, persona hablan del riesgo de una adicción, porque en efecto hay un trastorno por uso de cannabis, un trastorno adictivo por uso de cannabis, pero eso tampoco lo vemos en la discusión, sobre todo cuando tenemos productos que son cada vez más altos en THC, que es el ingrediente psicoactivo, el que le pega fuerte al cerebro, como nos estás explicando, o sea, esa dependencia, sobre todo porque tenemos productos que van dirigidos a eso. Exacto, por el cannabis es como si usted compra una Tylenol en Walgreens y la compra en Walgreens de San Juan y la compra en Walgreens de Mayagüez y la pureza es la indicada, la concentración es la misma. No se ha podido de alguna manera estandarizar y validar la pureza obviamente del cannabis que se vende en un sitio versus que se vende en el otro, y ese es el problema más grande que tiene la industria, sin hablar obviamente de los híbridos que se hacen que aumentan las concentraciones de THC, así que realmente uno no sabe qué dosificación es la que uno está usando, ¿verdad?, cuando te dan un producto o te recomiendan un producto. Ni la dosis ni los compuestos. Ni los compuestos. Que es todo lo contrario a medicina. Exacto. O sea, cuando usted receta un producto o un medicamento, doctor, usted le explica a la persona cuáles son los ingredientes, cuáles pueden ser esas interacciones en el cuerpo con otros medicamentos, qué cosa la persona no debe de hacer. Le pregunta, ¿verdad?, si tiene historial de alergias o de otro tipo de cosas. Eso es parte. Eso es parte ¿verdad?, de lo que uno tiene que hacer. Yo siempre le digo a los pacientes que utilizan el cannabis, o sea, ¿quién te está supervisando esa sustancia? ¿Qué médico te lo recetó? ¿Con qué frecuencia tú lo ves? ¿Qué te ha dicho? ¿Le has dicho los medicamentos que yo te estoy prescribiendo? Así que yo pienso que es responsabilidad también del paciente exigir eso, ¿entiendes? Y si eso no se está dando, pues tú te puedas dar cuenta, obviamente, o sea, ¿con quién me está vaqueando con respecto a esto? ¿Entiendes? Entonces, ahí yo tengo colegas que favorecen el uso del cannabis, psiquiatras de adultos específicamente. Los psiquiatras de niños y adolescentes nos hemos regido y hemos sido bastante claros en que pues, los estudios son bastante claros que el cerebro del adolescente todavía hasta los 25 años está en un proceso de desarrollo y cualquier tipo de sustancia, droga, aún las que nosotros prescribimos, que tenemos que ser bien responsables como lo hacemos, tiene un impacto a largo plazo y a corto plazo. Positivo y negativo en algunos casos. Por lo tanto, tratamos obviamente de llevar el mensaje de que no tiene ninguna indicación y no es un parámetro de práctica recomendarlo en estas poblaciones. Sí habían en el pasado ciertos cannabinoides que se podían prescribir o se pueden prescribir para condiciones específicas de convulsiones, esclerosis múltiple, con espasticidad. Eso verdaderamente, eso se le conoce cannabinoides purificados. Eso es lo que verdaderamente puede tener algún uso médico. Pero es como usted dice, ahí hay dosis, está estandarizado, se conocen sus compuestos y va dirigido a unas condiciones específicas que se ha demostrado que tienen algún impacto positivo. Exacto. Y que se conoce el efecto secundario que puede tener, porque aunque tenga un beneficio médico, no le quita que también hay que monitorear, por ejemplo, las enzimas del hígado, porque sí puede causar irritación en el hígado. Así que, pero es algo que tú monitoreas, o sea, con laboratorios, con las visitas frecuentes y siempre midiendo el riesgo versus el beneficio. Explíquenos eso, el riesgo versus beneficio. Claro, todo, ¿verdad? Todo en la vida, es como digo, las decisiones tienen sus pros y sus contras. Pues los medicamentos en sí tienen sus pros y sus contras. Entonces, a veces yo veo a las personas que de momento uno le da un medicamento prescrito y le orienta y cuestionan y se les hace bien difícil poder, pero entonces utilizan el cannabis sin preguntarse los efectos nocivos y las partes negativas que esto puede tener. Entonces, ahí ya yo me doy cuenta que es que la percepción de lo que es el cannabis como algo natural, los estándares de peligrosidad no existen, o están demasiado bajos. No hay tal cosa como eso, definitivamente, y en medicina tampoco lo hay, ¿verdad? Todo producto tiene su parte positiva y su parte negativa en términos de efectos nocivos, y el cannabis no es la excepción, también lo tiene. Por ejemplo, en casos de pacientes, los puede predisponer a condiciones de esquizofrenia a largo plazo, y ahí hay artículos ya obviamente que van dirigidos en educar con respecto a esto. Pacientes que ya tienen condiciones como la bipolaridad, son pacientes que uno no recomienda el uso del cannabis. Ni la depresión. Ni la ansiedad. Mucha gente dice, es que yo lo uso para dormir. Claro, te va a dar un beneficio inmediato,
El problema no es el beneficio inmediato, pensemos a largo plazo. Eventualmente, es una puerta giratoria, o sea, entras y te sientes bien, pero eventualmente tiene efectos entonces, nocivos. yo los veo, llegan a la oficina, entonces yo digo, bueno, pero estás usando cannabis, te lo están prescribiendo, lo estás usando, entonces, ¿por qué todavía no puedes dormir? ¿Por qué todavía estás buscando la ayuda? Entonces, ahí tú te das cuenta de que hay algo que no es congruente, entonces uno tiene que empezar a quitar y ver obviamente qué es lo que está pasando. Cuando hablábamos del término de los beneficios versus los riesgos, o sea, yo sí sé que, por ejemplo, unas condiciones que son, ¿verdad? Que la persona no va a poder recuperarse, un cáncer terminal y ese tipo de cosas, pues uno puede entender que se pueda recomendar, vamos a decir, en términos compasivos, porque de todas maneras la persona, o sea, beneficio versus riesgo, la persona va a morirse, pero el dolor es insoportable o necesita, ¿verdad? Poder alimentarse. Así que se podría recomendar bajo estos términos, porque ahí hay un beneficio versus un riesgo, sí. Pero una persona que está relativamente saludable, sana, que tiene su cerebro funcionando correctamente, que está en un periodo de aprendizaje o que sencillamente está en una industria que necesita que tenga todas sus capacidades mentales aptas, como la industria de la construcción, la aviación, en la misma industria farmacéutica. O sea, ¿por qué entonces tú te meterías una sustancia que va a comprometer el funcionamiento de tu cerebro? O sea, riesgo-beneficio, ¿en dónde está ahí? Y esa es la discusión que no estamos teniendo con la gente y, como usted dice, se ha normalizado porque la industria se ha encargado de normalizarlo y entonces los estándares de peligrosidad en la gente disminuyó, sobre todo en los niños y en los adolescentes. Es el lenguaje que estamos llevando. Siempre cuando uno va a mercadear algo, pues la manera en cómo tú lo vas a mercadear va a ser los adeptos que vas a tener, la gente que va a unirse a eso. Así que si yo llevo un mensaje como que el cannabis es no nocivo, es medicinal, no tiene ningún efecto secundario, es natural, son los términos, ¿verdad? Y la construcción del lenguaje. Entonces, es responsabilidad no solamente de los padres, educarnos, nosotros los médicos lo hacemos con los pacientes que nos llegan, pero yo pienso que el Estado también se debe de involucrar en presentar esta otra parte, ¿verdad? Y que podamos ver algún que otro billboard diciendo, o sea, el cannabis aumentó la incidencia de suicidio en niños y adolescentes, por ejemplo. Y que quede a discreción, obviamente, de la población y de las personas que lo están usando, tener esa información y hacer con esa información lo que ellos entiendan que sea pertinente. Lamentablemente, doctor, recientemente el secretario de Salud, Carlos Mellado, habló de las bondades del uso del cannabis y que están en la espera de este reglamento y de la aprobación en este cambio o recategorización de la sustancia por la administración de Biden. Así que yo creo que aquí ni el propio Departamento de Salud puede proteger a la población, ni a los niños, ni a los adolescentes, porque el propio Departamento de Salud desconoce la investigación científica y es sencillamente una discusión inconsecuente para ellos. Así que yo creo que le corresponde a nosotros, los profesionales de la salud, dar la batalla en la educación, en poderle explicar no solamente a los adolescentes, sino también a los adultos y a los viejitos, de cuáles son las implicaciones del uso de estos productos, no solamente físicamente, el impacto físico a los pulmones, al corazón, porque se ha demostrado también, ¿verdad?, cómo debilita los músculos del corazón. Personas les han dado infarto, les están recomendando cannabis, o sea, le están metiendo veneno para que la persona se acabe de morir. Y eso el Departamento de Salud no lo está viendo porque, como leí al principio, hay un listado. Esto se ha convertido en la nueva moringa. O sea, esto es la cosa más maravillosa. Te mata los piojos y hasta te hace más inteligente. O sea, esto es una locura. Tampoco se habla de la disminución en el coeficiente intelectual en los adolescentes con el uso del cannabis, sobre todo cuando se empieza en etapa de adolescencia. O sea, hasta 8 puntos de coeficiente intelectual. O sea, 8 puntos está brutal. Sí, a materia gris se afecta, ¿verdad? Y volvemos. Mucha gente me habla, por ejemplo, de las benzodiazepinas. Doctor, ¿pero es que usted prescribe benzodiazepinas? Yo soy psiquiatra de adulto también, así que veo adultos. Y yo digo, sí, las benzodiazepinas también tienen un impacto a largo plazo en términos de la memoria, etc. Así que siempre yo oriento al paciente y le dejo saber, este medicamento lo tenemos que empezar a bajar poco a poco, vamos a usarlo por un corto tiempo, de manera provisional, eventualmente lo cambiamos. Y obviamente uno educa al paciente, que es el que finalmente, ¿verdad?, toma la decisión con la información que tú le provees.
Pero la realidad es que no hay supervisión. Yo pienso que no hay mucha supervisión. Cualquiera puede sacar una licencia de manera automática en línea. Así que requiere mucha regulación, requiere mucha supervisión, requiere que quienes lo estén recomendando sean gente con el expertise suficiente para saber hacer las preguntas correctas de qué otros medicamentos estás utilizando, qué interacciones puedes tener, y eso pues no está pasando. Lamentablemente. Yo quiero que veamos esta imagen antes de pasar al video que quería presentar, ¿verdad?, sobre el uso del cannabis en respuesta a ese primer video. Esto que le voy a mostrar, doctor, da un poco de risa, pero no es tan gracioso. Esta imagen yo la obtuve de una página de la industria. Ellos se dedican a ayudar a las personas a sacar su licencia de cannabis, los educan en el uso de la medicina, incluso hasta le dan representación legal en caso de que tuvieran situaciones con la ley. Así que aquí lo tiene todo. O sea, esto es una cosa increíble, pero en esto se ha convertido la industria del cannabis en Puerto Rico. Así que, de hecho, también esto que voy a presentar, los dueños tienen también un dispensario en un pueblo del área norte. No sé si todavía esté abierto, porque sabemos que la industria ha tenido sus dificultades para pegar, para anclarse en Puerto Rico. Qué bueno, y lo digo así de frente, sin miedo, qué bueno que no ha pegado en Puerto Rico. Pero yo quiero que usted vea esto, porque estamos hablando de medicina. Lo que se le dice a la gente, lo que se le dice a los adolescentes, a los adultos, es que esto es medicina. Pues yo quiero que vayamos, que usted vea conmigo esto que le voy a presentar, sacado de una de estos comercios del cannabis. El uso de cristales y el cannabis. Uso de cristales para la experiencia óptima del cannabis. By the way, sabemos que usted no usa cannabis porque el cannabis es la planta viva verde. Lo que usted está usando es marihuana. Vamos a la próxima. Doctor, mire eso que tenemos ahí. Yo lo voy a leer, ¿verdad?, para que las personas que nos están viendo en este programita sepan de lo que estamos hablando. Cristales surtidos. Uso de cristales para la experiencia óptima de cannabis. Similar al cannabis, durante siglos las prácticas curativas y místicas utilizaron cristales. Estas hermosas maravillas de la naturaleza están creciendo en el suelo y vienen en una variedad de formas y colores. Cuando se usan en conjunto entre sí, los cristales y el cannabis tienen el potencial de amplificar las propiedades curativas y metafísicas. Ya sea que decida mantener los cristales en el frasco en el que almacena su alijo o que los use para establecer intenciones para una sesión de humo, combinar cepas de cannabis y cristales que tengan propiedades similares podría mejorar la experiencia de la curación de uno. Bueno. ¿Qué clase de medicina? No puedo comentar mucho, ¿verdad?, sobre eso. No tengo mucho conocimiento sobre el uso de los cristales. Tendría que leer el artículo, ¿verdad?, científico, si es que hay alguno, ¿verdad?, en ese aspecto. Pero definitivamente no sé a lo que se refiere con esto de cristales. Uso de cristales y cannabis para optimizar, ¿verdad?, los beneficios del cannabis y para uno poderse curar. O sea, yo no saqué esto de una página de vacilón. O sea, yo quiero que la gente sepa, yo no saqué esto de una página de vacilón, de matita.com, de tu huerto casero. O sea, yo lo saqué de una página que se dedica a educar, a dar adiestramientos a los bartenders, a dar adiestramientos a la industria, a dar adiestramientos a los potenciales clientes sobre el uso del cannabis. O sea, y si a usted esto no le preocupa, yo no sé entonces qué lo podría preocupar a usted. Pero eso es parte de la promoción del cannabis en Puerto Rico. Sí, llegó, obviamente, esto llegó, se ha quedado. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo recuerdo un artículo que hice como 2 años, hablaba de que 11 estados habían aprobado el cannabis recreacional, ya por hoy casi 21, y medicinal, con fines medicinales sobre 37 de los estados. Solamente quedan 2 estados, que creo que es Nebraska y Iowa, que no permiten ninguno de los dos. No sé qué vaya a pasar. Puerto Rico pues ya lo tiene entrado como medicinal.
la realidad es que yo creo que donde nos tenemos que mover es nosotros mismos a autoeducarnos, a reconocer qué es realmente lo que nos conviene, cuáles son los pros y los contras de lo que nos están ofreciendo, como cualquier otro mercado, ¿verdad? Que uno decide a qué uno le va a dar apertura y a qué uno no le va a dar apertura, pero con la información, que yo pienso que es lo más importante. La información científica, o sea, los datos verdaderos. Porque, exacto, con evidencia, exacto, con artículos que uno pueda leer y de base científica confiable, ¿verdad? Que tengan su credibilidad, obviamente, en el mundo de la medicina. Exacto. Doctor, quisiera que viéramos este último videíto para ir cerrando nuestra conversación sobre el cannabis. Este es un video que compartió el doctor Phil en un programa hace quizás unas 2 semanas en vivo sobre el uso del cannabis. Y quisiera que fuéramos a él, duró unos 5 minutos, pero yo creo que es importante que nos ayude, ¿verdad?, en esta discusión y para ir cerrando y quizás presentando un contraste entre la discusión de estos dos panas en relación al uso del cannabis con la realidad del uso de la marihuana. Last night, I began my conversation with Bren Spacer, a doctor of audiology who was found guilty in the death of Chad O'Melia after falling into a cannabis-induced psychosis and stabbing him 108 times and then turning the knife on herself. It took 7 police officers tasing Bren 4 times, hitting her with a metal baton 9 times, and finally breaking her right arm to get the knife from her hand. Here is what happened last night. Let's talk about the night of the incident. I decided to stop by Chad's condo, and typically he likes to smoke marijuana. I did ask him, can I have a hit? And you told him that you didn't have much of a reaction to the hit that you took? And he was very shocked. He followed up with, oh, well, let's make this really intense for you. Did he go get something? He grabbed more of something in his drug kit. And the only difference I noticed was that there was much more smoke in there. It looked a little more milky. When you did it, you had a completely different reaction. Everything was so much more intense and stronger. And what did you do at that point? I stumbled out of the chair and I could start to see the entire room start to spin clockwise. That was the last conscious memory I had. What was the next thing in your vision? Then this next phase was the traumatic phase. And I describe this phase like a camera is sitting right here and there was movement occurring in the living room and there were chairs flown and the movement kept going towards the kitchen. And I saw the 2 hands grab the knives and turn towards Chad and throw the knives towards Chad. And it grabbed another 2 knives. And then there's a brown dog in front of me. And the knife in the left hand stabbed that dog. And I heard Chad say, oh my gosh, why did you stab my dog? And then the movement kept moving towards Chad. And as I got closer to him, I saw the knife in my left hand stab his abdomen. And then it just went black. And then the next thing I remember is his body was on the floor and the screen turned back. And I saw the knives in the hands continue to hurt Chad. And then that's when I would start to hear voices. They would say what? Keep going. Don't stop. You're almost there. And then the next vision I remember is seeing one knife in both of my hands aimed towards the center of my throat. And that's when I was trying to hurt myself. Trying to aim the knife again towards my throat felt like 1,000 bullets a second. How many times did you stab yourself? Felt like thousands. When you were stabbing Chad, how many times did you stab him? 108 stab wounds. Have they told you how they got the knife from you? There was police force with the baton. It broke bones? They definitely used it on my neck, shoulder area, my hands and arm. So there was a broken bone and the ring finger bone. We have a picture of you in the hospital. I'm curious how you react to the fact
that you had this in you to do what you did? I can't. I mean, it's just clearly I was in a psychosis. I never knew what cannabis psychosis was. Impresionante. En contraste, ¿verdad? Con lo que escuchamos de algunos de estos influencers en relación al uso del cannabis. O sea, yo he sabido de casos en los que los papás reportan, tuve, ¿verdad?, conocimiento de un caso de un papá que dijo, mi hijo la utilizó y jamás salió, se quedó pegado. Claro. O sea, sin embargo, se nos dice, no, pues, ¿sabes? Eso no es real, eso es una falacia. Hay casos que definitivamente pueden resultar como el que vimos ahí, doctor. O sea, es una realidad. No es realmente una sustancia inofensiva. Definitivamente sigue siendo una droga categoría 1, no le quita, inclusive si uno la baja a categoría 3, sigue siendo obviamente nociva. Esa historia no, ¿verdad? No tengo todo el detalle porque la paciente no la entrevisté yo. Eso ocurre, o sea, pueden ocurrir psicosis inducidas por cannabis. Pudiese cuestionar algunas cosas del video, no quitándole credibilidad, sino me gustaría preguntar, o sea, cómo ella tiene tanto detalle, si estaba en una psicosis, cómo tiene tanto detalle, no sé si alguien le contó, pero en efecto, sí ocurre. O los reportes, o lo que salió, porque eso fue sonado, ¿verdad? Exactamente. Pero eventualmente es evidente que sí, los casos de psicosis, ¿verdad?, inducidas por cannabis son reales, yo los he visto también. A magnitudes donde el paciente pierde control, se pone agresivo, puede romper cosas, coge el automóvil, se va de manera irresponsable, o sea, no mide consecuencias, causa una desconexión de la realidad, a veces se acuerda de las cosas, a veces no se acuerda de las cosas. Así que, en efecto, sí hay casos que se ven presentables, así que es una droga bien nociva. Ella habla de que ¿verdad? Fue algo más oscuro que lo que le utilizó en la próxima fumada. Sabemos que está el DAP, que es cuando se usa la pasta, que es la concentración es extremadamente alta, o sea que literalmente la gente dice que lo utiliza y es como si saliera del planeta Tierra, sí. O sea, a causa de... Parece que, por lo que veo, puedo ver una intoxicación, ¿verdad? En ese caso con cannabis, que le causó obviamente una psicosis en ese caso, que trajo unas consecuencias letales. Exactamente. Por esa persona falleció. Ataques y es parte de lo que se ha visto en algunos de las datas que se han recogido de los estados en los que se aprobó, no solamente medicinal, sino también recreacional, el aumento en la criminalidad, en agresiones, en la familia, maltrato por negligencia, porque los papás, ¿verdad?, dejaron de atender a sus hijos, estaban bañándolo, el bebé se quedó en la bañera y se ahogó. Ese tipo de cosas se ha ido reportando en los estados, aumento en la reportes, ¿verdad?, de las salas de emergencia, colapso en los pulmones en algunos adolescentes, o sea, cosas que no se veían. Porque obviamente está más presente ahora, la percepción de la sustancia ha cambiado, como pudimos ver en Estados Unidos ya bajó considerablemente la percepción de cómo los adolescentes ven el cannabis, lo ven como algo bueno, medicinal. Quería mencionar que el cerebro no distingue si es cannabis, porque a veces la gente dice, bueno, pero estamos dándole tanto al cannabis. Igualmente, por ejemplo, los juegos, si fuéramos a hablar de otra cosa, por ejemplo, las adicciones a los juegos de videos, a la tecnología, puede causar también efectos nocivos en el cerebro como desconexión de la realidad, puede causar agresividad, porque no diferencia, o sea, adicción, dependencia, en cualquier lado que tú la mires, cámbiale lo que sea. Cambia el funcionamiento y la estructura del cerebro. Exactamente, tiene un efecto nocivo. Entonces yo siempre digo, pues por ejemplo, el jugar gambling, por ejemplo, siempre se le pone abajo, usted sabe que jugar gambling, si usted tiene problemas de esto, usted debe de evitar, etcétera, etcétera. Pues esa es mi voz, o sea, ¿por qué no tratamos el cannabis de la misma manera que tratamos otras condiciones, como lo es el gambling, como lo es obviamente el uso de exceso de la tecnología, como lo es la nicotina, ¿verdad? Que responsablemente como Estado y como país podamos entonces educar a la gente y ponerlo visible para que la gente sepa realmente, ¿verdad?, lo que hay detrás de todo esto también. Para ir cerrando, doctor, yo creo que esta conversación ha sido muy buena. Yo espero que la gente, esto sea como un pie forzado para que la gente vaya y busque información respecto al uso de la marihuana, sus repercusiones, cómo a largo plazo, ¿verdad?, representa un efecto nocivo para las personas. Nosotros no estamos oponiéndonos, o por lo menos yo no me opongo al uso de los cannabinoides purificados.
porque se ha encontrado que estos cannabinoides purificados, aislados, sintetizados, pueden tener algún efecto positivo en algunas condiciones, como la epilepsia severa en niños, esclerosis múltiple, pacientes, ¿verdad? Que espasticidad, pacientes que antes ya no se ve porque no tenemos el SIDA, ¿verdad? Pero anteriormente que dejaban de alimentarse, así que ayudaba con el apetito. Pero el uso de cannabinoides purificados es lo que le podríamos llamar el uso verdaderamente médico. Cannabinoides purificados ni es cannabis medicinal, ni es marihuana medicinal, nada de eso. Es un producto que está supervisado por un profesional de la salud, por un médico que investiga, ¿verdad? Cuáles son sus interacciones, cómo le está yendo al paciente. O sea, eso no es cannabis medicinal. Y yo creo que eso es lo que yo le quiero dejar a las personas que nos están escuchando hoy. No nos oponemos al desarrollo de la verdadera medicina. O sea, nosotros no creemos en el entorpecimiento del desarrollo científico y médico. Pero lo que está sucediendo no es verdaderamente medicinal. No es atención rigurosa y honesta al paciente. Esto es otra cosa. Así que yo quiero que la gente se quede con eso. Una cosa son los cannabinoides purificados con uso médico, otra cosa es el cannabis medicinal, que es un término industrial utilizado por la industria de la marihuana para bajar los estándares de peligrosidad, para aumentar el consumo y lamentablemente con la venta de productos que son cada vez más altos en THC, que son los que abren la puerta al desarrollo de una dependencia o de una adicción a esta sustancia. Y yo lo tengo que hablar bien claramente, o sea, ¿por qué tú necesitas adictos en esta industria? Porque sin adictos la industria no crece. Si no hay personas que tengan que ir consistentemente al dispensario a buscar su marihuana y su producto, la industria no va a florecer. Por eso estamos protegiendo a los adolescentes, los niños, porque sabemos que las adicciones, mientras más temprano comienzan, obviamente es una persona que va a estar afectada por el resto de su vida. Así que nuestra voz va dirigida obviamente a los niños y adolescentes, a los padres, ¿verdad? Que se eduquen con respecto al impacto que tienen las sustancias como lo es el cannabis en el cerebro de los adolescentes y niños, todavía hasta los 25 años. Así que usted es papá, usted obviamente ama a sus hijos, usted quiere lo mejor para ellos, pues vamos a educarnos con respecto a esto. Los cannabinoides purificados siempre han estado, o sea, y se prescribían y uno iba a la farmacia, o sea, no es algo nuevo. No es novel. No es novel. Simplemente es que entró el lenguaje comercial. Y es algo que yo le digo, el cannabis lo que se hizo fue que se comercializó, ¿verdad? Y lamentablemente el industrial, estos términos industriales, pues cambia la percepción de cómo la gente ve el producto en este momento. Así que gracias por estar conmigo en este episodio. Este tema lo vamos a continuar elaborando porque es un tema que, ¿verdad? Para mí es muy importante. Más adelante vamos a estar explorando qué es lo que ha sucedido en los estados donde se legalizó bajo términos médicos y eventualmente de manera recreacional. Así que esto es una conversación continua que vamos a tener desde la diestra en este show de Elian Verónica. Gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima.